Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Pues parece que a Luis Rubiales se le empieza a complicar el panorama tras la polémica del beso con Jenny Hermoso. Ya ha habido una primera denuncia por parte de la Escuela de Entrenadores, la Escuela Nacional de Entrenadores, y la AFE pues, también se ha pronunciado en el sentido de que se aplique lo establecido por la ley del deporte en cuanto a comportamientos sexistas. Es decir, lo que indica claramente estas denuncias es que Luis Rubiales pues, ha abusado de su posición como el superior, como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, al realizar ese gesto y ese acercamiento físico, ese beso a Jenny Hermoso. Entonces, pues parece que si prospera la denuncia, podemos estar ante un posible cese en el cargo de presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Pero claro, yo aquí me pregunto una cosa. Si prospera alguna denuncia, eh, ¿cuál sería la posición de Jenny Hermoso? Porque ya ha dejado muy claro que bueno, pues, es un gesto producto de la euforia, que la relación entre ellos es magnífica y que Luis Rubiales pues, se ha volcado desde el minuto uno con la selección española femenina. Eh, También creo que ha habido una reunión urgente de presidentes regionales de la federación. Es decir, no se discute la gestión de Luis Rubiales al frente de la federación, pero evidentemente consideran que es grave lo que ha sucedido con el beso a Jenny Hermoso. Pero claro, insisto, si hay juicio, ¿cuál va a ser la posición de la jugadora? Porque ella no está por la labor de realizar ningún tipo de denuncia. Ya ha dicho, ella se centró en que había conseguido el campeonato del mundo, que hay una muy buena relación, que fue un gesto de cariño y de agradecimiento, y no hay más, no ha querido ir más allá. Entonces, claro, eh, la duda es si ella se sentiría presionada a tener que cambiar su posición respecto a lo sucedido. Yo lo que tengo claro en este caso, que evidentemente el gesto de Rubiales pues, ha estado muy mal. Yo este señor me parece un auténtico patán, me parece un dirigente nefasto, y yo creo que ya sería cuestión de que en la federación se empezaran a plantear a elegir a alguien más preparado, o incluso en lo que se refiere al deporte femenino, pues que haya una presidenta de la Real Federación Española de Fútbol que represente al fútbol femenino. Y de esta manera, pues quizás se pueda evitar que vuelva a suceder algo así. Lo que está claro es que, bueno, también hemos visto hemos escuchado las entrevistas de la COPE, la postura de algunos periodistas, y como decía hoy Pedro Sánchez, pues parece que en materia de igualdad aún tenemos mucho que avanzar. Así que, bueno, pues esperaremos acontecimientos en las próximas horas, pero a mí me da la sensación de que en un momento dado Rubiales se va a ver en un callejón sin salida y va a tener que dimitir, porque el escándalo va increciendo. Por mucho, insisto, que la jugadora haya dicho que no le da más importancia, ella se ha centrado en lo que realmente le importa, la consecución del título mundial. Bueno sería, bueno sería, sin dejar a un lado el asunto, que se empezara a hablar más de cuáles van a ser las consecuencias del título y de qué manera se van a, se van a solucionar las carencias que sigue teniendo el fútbol femenino. Ya en su momento se atendieron las reivindicaciones de las jugadoras de la selección. No sé si recordáis la rebelión de los 15,
también el conflicto que hubo con Jorge Vilda, que, bueno, pues no se puso de perfil en esas reivindicaciones, pero es indudable que su gestión en el banquillo pues, ha sido magnífica y es uno de los grandes artífices de la consecución de este título mundial. Así que, bueno, pues vamos a ver qué sucede los próximos días, si va a haber más denuncias. Pero también hay otra cosa que me gustaría destacar. No puede ser que permanentemente la mayoría de la gente considere las redes sociales como el patíbulo, ¿no? En el que tengamos que condenar a cualquier persona. Si realmente se considera que ha habido un abuso de Luis Rubiales hacia la jugadora, pues se tomen las medidas correspondientes y eso lo va a dictaminar un juez. Tampoco me parece bien una ministra de Igualdad, en este caso Irene Montero, ministra de Igualdad en funciones, pues haya dicho que si ante los focos Luis Rubiales ha hecho eso, ¿qué no hará en la intimidad? Crear una sombra de sospecha sobre esta persona me parece un poquito pretencioso y peligroso. Es decir, ahí crear especular sobre lo que puede hacer esa persona fuera de su ámbito de trabajo, como si fuera un acosador nato. Bueno, pues es una acusación grave, ¿no? Si realmente Luis Rubiales fuera un acosador, habría que presentar pruebas que lo demuestren. Y de momento, lo único que tenemos y que ha sido muy viral en los medios de comunicación es el beso a Jenny Hermoso. Poco más sabemos sobre la intimidad de este señor o qué ha hecho en otros ámbitos. Se habla de que participó en una orgía, pero respecto a este asunto nada se ha comentado. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa, a ver si las aguas se calman un poco y, bueno, y que se tomen las decisiones correspondientes si realmente prospera la denuncia. Pero yo creo que ya sería el momento de empezar a hablar más de eso, de lo que realmente supone este título mundial de la selección española femenina y cómo va a repercutir en el fútbol femenino de cara al futuro. Porque si no, todo el foco se centra en el beso. Y yo creo que en un momento dado habrá que abordar las consecuencias deportivas que tiene esto. Incluso plantearse pues lo que decía al comienzo, que la Real Federación Española de Fútbol tenga una presidenta que represente al fútbol femenino. Y de esa manera pues podemos evitar que vuelva a ocurrir algo así. Si hay voluntad, esto no vuelve a pasar. Pero claro, esto ya en un momento dado se convierte en una guerra de medios, se pretende ya trasladarlo todo a una guerra judicial, pero claro, una guerra judicial en las redes sociales. Y las redes sociales no es un tribunal de justicia. Las redes sociales todo el mundo tenemos derecho a compartir nuestras opiniones y hablar de lo que queramos, pero no es un patíbulo, no es una comisaría de policía ni un juzgado. Por lo tanto, vamos a ver si las cosas se calman y respecto a este señor porque se decida lo que corresponda. Pero yo creo que esto hay que pararlo ya un poquito, porque ya se está saliendo de madre y va peor, se va enquistando y no creo que eso sea bueno. No creo que sea bueno porque, entre otras cosas, eclipsa lo que hemos vivido, que ha sido, sin duda, pues una gesta histórica por parte de la selección española femenina. Y nada más, ahí queda mi reflexión. Que descanséis. Buenas noches y un beso. Chao.